Somos muchas escuelas que nos estamos juntando y eso también está muy bueno. ¿Sí? No estamos en las escuelas, pero venimos de las escuelas. Y como les decía hace un rato a los otros chicos que recién llegaban, estamos en... ¿qué parece esto? Un teatro, un cine. ¿Qué parece? Parece un teatro, ¿no? Es el anfiteatro del Colegio Manuel Belgrano, el colegio de la Universidad Nacional, que también, de una manera muy amorosa, diría yo, hoy abrieron las puertas porque la escuela está de paro y está de asueto, pero como ya habíamos organizado esto con ustedes, el director y una profe dijeron, la escuela se abre lo mismo, así que vamos todos al Belgrano. Es un placer enorme, repito, que estemos con muchos estudiantes secundarios, ¿sí? Y con Gerardo Siriani. ¿Sabían ustedes que hoy nos encontrábamos con él? Les decía que es como si estuviésemos en el teatro, sí. Es como si estuviésemos en el cine, sí. Viene del Carbó, ha sido profe de nuestras compañeras, colega de nuestra jefa, gente conocida. El Carbó, Gerardo, es un colegio normal superior, ahora sigue siendo, chicos del Carbó. Estamos a 3 cuadras, 4 del Carbó, más o menos, pleno barrio Alberdi. Es una escuela muy grande y muy emblemática. ¿Qué otro cole más tenemos? El IP 38, Francisco Pablo de Mauro, que queda frente al Tribunal Federal. Donde estuvimos ayer, Ajá. al frente. Así que estamos desperdigados, está bueno, no es solo verga al verde como el año pasado. Entonces, como les decía, hoy nos damos cita para encontrarnos como en el teatro, como en el cine, con un gran lector. Este gran lector es Gerardo Siriani, ¿sí? Gerardo desde México a la Argentina y pasando por otros países de Latinoamérica, anda trabajando de esto de leer en voz alta, ¿sí? De compartir con otros, de dialogar con nosotros, ¿sí? Y de traernos la literatura de un modo más amoroso, más amigable. Con ustedes, don Gerardo Siriani, ¿sí? Bueno, hola. Yo estuve trabajando en la mañana con gente que seguramente son profesores de alguna de las escuelas en las que ustedes están o de otras escuelas. Y bueno, me da gusto poder también estar con chicos para ver si alguna de las cosas que uno elige para compartir y para leer y para charlar no solamente le interesan a los adultos, sino que también les interesan a los chicos. Una cosa que pasa mucho, o por lo menos eso dicen que pasa, es que a muchos chicos les cuesta bastante leer. Y yo no estoy muy seguro que les cueste mucho leer. Sí sé que muchos chicos sienten que leer es algo un poquito raro para su vida. No es algo natural como escuchar música o como bailar. A algunos chicos les gusta mucho bailar, o practicar un deporte, o conversar, charlar sobre las cosas que les interesan. Pareciera que para muchos chicos leer es algo que no tiene esa frescura, que no tiene esa naturalidad. Y efectivamente, leer no es algo tan natural como conversar. Se los confirmo. En ese sentido tienen razón. Conversar es algo absolutamente natural y pertenece a todo el mundo. No hay ninguna persona que, por ejemplo, no tenga un problema, por ejemplo, que no haya nacido sin audición, ahí sí, si no escuchan es difícil aprender a hablar, pero una persona que haya nacido con la capacidad de entender, con la capacidad de escuchar, con la capacidad de registrar cómo hablan otros, aprende a hablar desde chiquito. Y va hablando cada vez más sobre más temas y haciéndolo con más frescura o por lo menos con más diversidad. Cada vez
se supone que podemos hablar de más cosas. ¿Ustedes conocen o pueden imaginar algún pueblo que no hable? No. Todos los pueblos del mundo hablan. Todos. No todos tienen una lengua propia, o sea, sí tienen una lengua materna, pero a veces esa misma lengua materna la comparten con otros pueblos. Por ejemplo, es el caso de América, ¿no? ¿En qué idioma hablamos nosotros? Español, y algunos le dicen castellano. ¿Saben ustedes por qué le dicen castellano? No viene de Castilla. Porque viene es la forma de hablar español que tenemos nosotros, viene de una región que se llama Castilla. Castilla es una región de España, como aquí Córdoba, o San Juan, o Entre Ríos, o Jujuy. Bueno, España tiene Andalucía, tiene Bilbao, tiene Castilla, tiene Cádiz, en fin, tiene Galicia. Y resulta que no toda España se habla la misma lengua. El gallego, por ejemplo, es muy diferente del andaluz. Y el andaluz es muy diferente del asturiano. Y nosotros lo que aprendimos es una forma de hablar parecida a la forma que tenían de hablar los españoles de esa región, de Castilla. Hay un libro muy conocido, no sé si te han leído, un libro muy conocido que de alguna manera es como el símbolo del castellano moderno. ¿Cuál es ese libro? Un libro en donde el personaje principal es un señor flaco, alto y cincuentón. Exacto. Que está acompañado por uno más petizo, gordito y que anda en un burro. El Quijote. Entonces el Quijote justamente es un libro que es más o menos como un libro bisagra. A partir de ahí se considera que empieza a escribirse en la forma moderna de hablar el castellano. Eso lo saben, que nosotros hablamos el castellano de Castilla, el español de Castilla y no de cualquier otra región, lo saben muy bien los pueblos originarios. ¿Cuáles son los pueblos originarios? Los pueblos que hablan una lengua propia de América. ¿Conocen ustedes los nombres de algunos pueblos originarios de Argentina? ¿Los mayas? Ah, los mapuches, sí, los mapuches, ¿qué otros? A ver, los guaraníes, los toas, los comechingones, los huichís, ¿no? Bien, pero resulta que en toda América hay cientos, pero cientos de grupos, cientos, ¿no? Es decir, esos mismos grupos que tenemos acá no son los mismos, pero hay muchos grupos que están en muchas partes. Por ejemplo, en México, ¿saben cuántas lenguas originarias se hablan todavía? 60. Y en Guatemala, que es un país súper chiquito y que está al lado de México, 50. O sea que entre México y Guatemala superan las 100 lenguas originarias. Y los viejitos de esos pueblos, a mí me ha tocado verlo y emociona mucho a veces escucharlo, hablan un castellano precario, hablan poquito, pero hablan suficiente como para que se les entienda. Y entonces los más jóvenes, que ya hablan más castellano, dicen, es que los abuelos no saben hablar la Castilla. No dicen, no saben hablar español, no saben hablar la Castilla. Y muchos dicen, ven, no, estos no saben ni hablar, y en realidad la tienen muy clara. No saben hablar esa lengua que proviene de la región de Castilla, España. Bueno, vuelvo, porque si no me voy por las ramas. Toda la gente tiene una lengua. Todos los grupos tienen una lengua hablada. Pero la escritura les pertenece a todos.
¿Toda la gente lee y escribe? No. No, porque la escritura es algo que inventó el ser humano hace muy poco. Solo 6 o 7 mil años. ¿Les parece mucho 6 o 7 mil? Mucho, sí. Sí, realmente es bastante. Si pensamos que ustedes tienen 12 o 13 o 14 o 15 o 16. O incluso es mucho para nosotros que tenemos 80, 90, 100 años. ¿No? También es mucho 7.000. Pero comparado con... ¿Desde cuándo creen que hablan los seres humanos? ¿O desde cuándo creen que puede haber un registro de habla? Mucho más antiguo. Las lenguas orales pueden tener decenas de miles de años. E incluso el hombre primitivo, los hombres modernos primitivos, que pueden haber vivido en esta tierra hace 70, 80 mil años, ya se comunicaban a través de un lenguaje. Entonces, hablar es algo natural. Leer y escribir es algo que se aprende, que aprendió el ser humano muy cerquita de este lado. Entonces, así como aprendemos a hablar, porque todos a nuestro alrededor hablan, vamos a poder aprender a leer y escribir si a nuestro alrededor la gente con la que convivimos lo hace, o sea, también lee y escribe. Por eso queremos leer y escribir con ustedes, a ver si podemos entre todos ayudarnos a leer y escribir mejor. Hay dos posibilidades, no más, para leer. Dos. Una, el producto de la escritura propia o de nuestro entorno, la que hacemos manualmente o la que hacemos a través de nuestra producción, o a través de lo que otros han escrito. Y muchas cosas de lo que otros han escrito a veces está impreso, está editado. Las dos cosas valen. Pero como seguramente lo que ustedes escriben o lo que les escriben sus compañeros o sus maestros es algo que ustedes pueden compartir de manera natural todos los días, yo les traje hoy algunas cosas para leer que han escrito otras personas y que creo que a ustedes les pueden llamar la atención. Para empezar voy a leer un cuento que escribió un escritor que nació en la provincia de Buenos Aires, que se llama Ricardo Mariño, y voy a escribir un cuento que un poco juega con lo que le pasa a un escritor. ¿Qué le pasa a un escritor? Un escritor tiene que tener una idea de lo que va a hacer. Y si va a escribir un cuento tiene que tener personajes, tiene que ambientarlos en un tiempo, tiene que contar qué cosas hacen, cuáles son sus problemas, cómo los resuelve. Todas esas cosas se le tienen que ocurrir al escritor. Pero si de repente el escritor empieza como muy embalado, como muy... sí, esta idea, y empieza a desarrollarla y de repente, ¡pa!, no puede seguir adelante porque no sabe cómo seguir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y o tener paciencia o esperar que alguien lo ayude. O decir, alguien que le aporte una idea. Y a Ricardo Mariño se le ocurrió un cuento donde empezaba muy contento, muy embalado, y de repente se queda, pierde el camino, pierde el rumbo, y le pide ayuda a alguien. ¿Quién será ese alguien? Eso es lo que vamos a descubrir rápidamente cuando lea este pobre y descuajeringado libro. Miren, pobrecitos, ya se le salieron las tapas. Quiere decir que lo he leído unas cuantas veces. Tendría que ir a la editorial y pedir uno nuevo, pero bueno. Se llama Cuento con ogro y princesa. Y dice así. Fue así. Yo estaba escribiendo un cuento sobre una princesa. Las princesas, ya se sabe, son lindas, tienen hermosos vestidos y en general son un poco tontas.
La princesa de mi cuento había sido raptada por un espantoso ogro. El ogro había llevado a la princesa hasta su casa cueva, la tenía atada a una silla y en ese momento estaba cortando leña. Pensaba hacer princesa al horno con papas. Las papas ya las tenía peladas. Es decir, había que salvar a la princesa. Pero no se me ocurría cómo salvarla. El cuento estaba estancado en ese punto. El ogro dele y dele cortar leña y la princesa, pobrecita, temblando de miedo. Me puse nervioso. Más todavía cuando el ogro terminó de cortar, acarreó la leña hasta la cocina y empezó a echarla al fuego. En cualquier momento dejaría de echar leña y acomodaría a la princesa en la enorme fuente que estaba a su lado. Agregaría las papas, un poco de sal y ¡zas! Al horno. ¿Qué hacer? Se me ocurrió buscar en la guía telefónica. Descarté llamar a la policía. En las películas y en los cuentos la policía siempre llega tarde. Tampoco quise llamar a un detective. No soporto que fumen en pipa en mis cuentos. Por fin encontré algo que me podía servir. Rubinato Atilio, personaje de cuentos. Teléfono 363-9569. ¿Hola? Sí. ¿Hablo con el señor Atilio Rubinato? Sí, señor, con el mismo. Mire, yo la llamaba... en fin, por la princesa. ¿Qué le pasa? ¿Está triste? Sí, más que triste. ¿Qué tendrá la princesa? La van a hacer al horno. ¿Al horno? Sí, con papas. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién la va a cocinar? El ogro, ¿quién va a ser? Pero mire un poco las cosas que pasan, ¿eh? Y uno ni se entera, ya no se puede salir a la calle. ¿A dónde iremos a parar? Casualmente hoy le recomendaba a un amigo que... Escúcheme, Rubinato, ¿sí? Lo que yo necesito es que usted participe en el cuento. ¿Qué cuento? En el que estoy escribiendo. Quiero que usted haga de héroe que salva a la princesa. Bueno, no le niego que la oferta es interesante, pero en fin, últimamente estoy muy ocupado, tengo trabajo atrasado. ¿Trabajo atrasado? Claro, tengo que hacer de sapo pescador que se transforma en sardina en un cuento que se llama Malvina la sardina bailarina. Además me falta repartir como 30 cartas en un cuento donde hago de viejo cartero bondadoso. Es un personaje muy lindo, ¿eh? Todos los chicos me quieren mucho. Ajá. O sea que usted piensa dejar que el ogro se coma a la princesa. Usted no tiene sentimientos, usted es un monstruo. Ya le digo, ando muy ocupado, no sé. Si me hubiera avisado con tiempo, lo hacía con todo gusto, se lo juro. Llámeme en otro momento. ¿Qué otro momento, Rubinato? Si esperamos un minuto más, chao princesita. Rubinato, usted no puede hacer esto. ¿Qué pensarán sus admiradores? Es cierto. Van a pensar que usted es un cobarde, que usted es un... Está bien, veré qué hago. No. Usted tiene que decirme qué hago. ¿Qué hago? ¿Llegar tarde? No, eso está... Está bien. Veré qué hago. No, usted tiene que decirme qué hago. ¿Qué hago? Y a ver, déjeme ver. Ya está. Usted puede hacer de vendedor de manteles. Ahí está. Listo. Usted hace de vendedor de manteles. Llega hasta la casa del ogro, llama a la puerta, cuando el ogro abre, usted le da una buena piña, después desata a la princesa y se escapa. ¿Qué le parece? Ni loco. Ni loco. De vendedor de manteles, de príncipe o nada. Y al final, después que la salvo, me caso con ella. No. Vendedor de manteles. De príncipe. Vendedor de manteles, Rubinato. Príncipe o nada. Y se acabó. Está bien. Haga de príncipe. Me va a arruinar el cuento, pero por lo menos salva a la princesa.
y llevo en un caballo blanco, y tengo una gran capa dorada. Lo que quiera, Rubinato, pero apúrese, porque si no... Y ahora la meto en la fuente y listo, dijo el espantoso ogro, pellizcando el cachete de la princesa. En eso se escuchó que alguien gritaba fuera de la casa cueva. ¡Eh! ¿Hay alguien en la casa? ¿Quién sería? El ogro se asomó a la ventana. Vio que del otro lado había un tipo muy extraño montado en un caballo blanco. Llevaba una capa dorada, pero se notaba que se había vestido de apuro. Tenía la ropa mal puesta, la camisa fuera, una bota sin atar, el pelo todo despeinado. ¿Qué quiere?, le preguntó el ogro desde la ventana. Soy el príncipe Atilio, ¿y a mí qué me importa?, contestó el maleducado del ogro. Es que ando vendiendo manteles. Manteles, ¿eh? Manteles. Ajá. Sí, tengo algunos en oferta que le pueden interesar. Lavables, estampados, confeccionados en fibras de 3 milímetros. En cualquier negocio cuestan entre 20 o 30 pesos. Yo, el príncipe Atilio, se lo puedo dejar en 2 o 3 pesos. El ogro lo pensó. La verdad que no le venía mal un lindo mantelito. La cueva estaba hecha un asco. Y ya que no se iba a dar un festín de princesa al horno con papa, ¿por qué no estrenar un mantelito si estaban tan baratos? Espere, ya le abro, dijo por fin el ogro. Atilio bajó del caballo. Aquí viene la parte de las trompadas. Toma, toma. Agarra el mantel, le dijo el príncipe Atilio. Cuando el ogro lo agarró, le dio una trompada que le hizo volar exactamente 87 metros y 34 centímetros. Pero el ogro se levantó, arrancó un sauce de más o menos 3.600 kilos y se lo dio por la cabeza al príncipe. Antes de que el ogro saltara sobre él a rematarlo, el príncipe agarró una piedra de más o menos 4.000 kilos y se la tiró sobre el dedito gordo del pie derecho. El ogro la esquivó y rápidamente hizo un pozo en la tierra de 1,5 metros de diámetro y 10 de profundidad para que el príncipe cayera adentro. Era una pelea muy dura. El príncipe, queridos amigos, desgraciadamente cayó al pozo. El ogro volvió contento a su casa, pero cuando llegó, la princesa ya no estaba. La había desatado el caballo blanco del príncipe. La princesa subió al caballo y juntos fueron a sacar al príncipe Atilio del pozo. «Amada mía», le dijo el príncipe Atilio desde allá abajo al reconocer el rostro angelical de la princesa. «Amado mío», respondió la princesa, «he venido a salvarte», le dijo el príncipe. «Oh, qué valiente! He venido por ti, has venido por mí. Pero si no me sacas de aquí, no podré salvarte. Oh, si no te saco de ahí, no podrás salvarme. Amada mía, amado mío». «Oigan, ¿por qué no se apuran un poco, che?», se quejó el caballo. «Va a venir el ogro y este cuento no se va a terminar nunca». Huyeron, se casaron, fueron felices, pusieron una venta de manteles y nunca se acordaron del ogro. Bueno, a ver, ese cuento, esto se los quiero decir a los chicos porque todos ustedes son de secundaria, ¿no? ¿Hay alguno de primaria? Sí, hay algunos chicos que parecen... ¿No? Ah, de primer año, sí. Pero los veo un poco chiquitos algunos, pero... Claro. Pero fíjense, este pobre y destartalado librito forma parte de una colección de una editorial, y la colección se llama Pajarito Remendado. Y según lo que dicen los que saben por ahí,
Dicen que esa colección está especialmente dedicada a niños chiquitos. O sea, niños de primaria y de tercero o cuarto de primaria. Que para chicos más grandes hay otros libros. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque digo, bueno, hay que ver, ¿no? Porque a lo mejor es cierto que si yo se lo leo a un chico de 8 años, entiende perfectamente y le gusta, pero a lo mejor lo leo con chicos más grandes y también puede ser que la pasen bien. También puede ser que la pasen bien. Entonces, creo que es cuestión de probar. Así que yo le diría también a los maestros que prueben, que se fijen, porque hay muchos materiales que a veces dicen, no, estos son para tal edad o para tal otra, y no es cierto. Son los propios chicos los que al leerlo, al compartirlo, dirán, sí, me gusta, me interesa, me divierto, me hace pensar o no. Y es así como inútil adelantarse. Son ustedes los que tienen que decir finalmente si vale la pena o no compartir estos materiales. Hay otro cuentito por acá que también es de la misma editorial y está, según los que dicen, los que saben, yo no sé nada de esto, que también se supone que esta es para chicos más chiquitos, esta para chicos un poco más grandes, pero a muy poca gente se le ocurre pensar que este librito de Editorial Coligüe, de una colección que se llama Libros del Malabarista, podría ser leído con chicos de secundaria. Y yo no estoy tan seguro, no estoy tan de acuerdo. Y ustedes me dirán, si lo que voy a leer les parece que es para niños chiquitos, o les parece que es como dicen en algunas calificaciones para las películas, ¿vieron? Para todo público. ¿Qué significa para todo público? Bueno, que va un chico y le gusta, pero puede ir un joven y también, y a lo mejor puede ir con los padres, o puede haber un abuelito inclusive, y también pasarla bien, porque es para todo público. Todo público es eso, de todas las edades, ¿no? Bien, voy a leer un cuento que me parece que es para todo público. Se llama La silla del pájaro carpintero. Y dice así: para empezar, hay que decir que la silla, antes de ser silla, fue árbol crecido en el monte, y luego sueño en las manos de un pájaro carpintero. Recorrió un largo camino entre lluvias, flores y semillas, antes de que el pájaro carpintero soñara con hacerla. Y no porque fuera carpintero, ni porque supiera lo que era una silla, sino porque estaba cansado de tener que sentarse siempre al borde del nido. Ahí surgió la primera dificultad. No tenía herramientas ni cola para pegarla, ni clavos, ni nada. La dificultad era tan grande que cualquiera hubiera dejado de soñar con hacer una silla. Cualquiera, menos el pájaro carpintero, porque algo que se ha soñado mucho no se abandona fácilmente. Al pájaro carpintero se le ocurrió que podía tallarla en un árbol, en el tronco de un árbol. A partir de entonces, los animales que lo miraban soñar empezaron a reírse. ¡Ja, ja! Está loco, decían. Para tallarla también se necesitan herramientas. El pájaro carpintero se aferró más a su sueño. Si su pico le servía para taladrar los árboles en busca de alimento, su pico y su lengua de serrucho tenían que servirle para este trabajo. Los animales se volvieron a reír muchísimo. ¿Cómo un pájaro carpintero iba a hacer una silla sin haber visto nunca una silla? ¿Cómo? Esta era otra gran dificultad. La más grande de todas quizás, porque en el mundo nadie sabía cómo era una silla, y mucho menos para qué servía. Pero el pájaro carpintero había soñado muchas veces con su sueño. Para él era algo tan real, tan palpable, que a pesar de no verse, ocupaba un sitio en su nido. No necesito ningún modelo, dijo. Yo sé bien cómo es mi silla.
Llovió a cántaros la risa. El pájaro carpintero no hizo el menor caso. Como si soñara una vez más, se fue a buscar el árbol para su silla. Un árbol del monte, un majagua azul. Lo derribó a pico limpio y comenzó a carpintear su preciosa madera. Así estuvo mucho tiempo. Dio tantos picotazos que casi se quedó sin pico y sin su lengua de serrucho. Los animales aún se reían y escandalizaban a más no poder, mientras al pájaro carpintero lo iba tapando una montaña de viruta. Pero cuando se quitó aquel velo de aserrín de un golpe, se hizo un profundo silencio. Allí estaba, no era mentira. Allí estaba la silla con que el pájaro carpintero había amueblado sus sueños. Y ahora, para asombro mayor, se sentaba. Los llamaba a todos a sentarse, como si repartiera por primera vez una felicidad desconocida. Y bueno, ahí tienen otro caso de otro librito que a lo mejor nunca hubiera llegado a una escuela secundaria. Yo creo que sí vale la pena compartirlo con chicos chicos y con chicos más grandes. Y hay otro cuento que está acá, que es muy cortito, que no lo voy a leer, lo voy a narrar. Y se los voy a dedicar a todos los adultos que los hacen callar la boca. No me dirijo a ninguno en particular, sino al universo de adultos en general, que dicen ya, silencio, silencio niños. No me pregunten tonterías. No, estamos trabajando. No, esto no es así. ¿Se me calla? ¿Vieron? Bueno. Dedicado a todo ese amplio público que nos rodea desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche. O hasta la hora que duerman. Bueno, dice así. La historia no es de un niño, pero podría serlo, es de un mosquito. La historia se llama El mosquito preguntón. Dice, este es un mosquito que una vez le preguntó a su papá dónde tenía el corazón. Su papá lo miró furioso y lo mandó a zumbar a otra parte. Pero el mosquito, como un buen capitán de barco, no estaba dispuesto a abandonar así nomás la pregunta. Así que volvió y le dijo, ¿dónde, papá? El padre se dio vuelta y le dijo, cállese, no pregunte tonterías. Esas cosas no las preguntan los muchachos. Los mosquitos no tienen corazón. El mosquito no ha vuelto a preguntar nunca más nada, pero cada día sabe menos. Bueno, ¿cómo andamos? ¿De ganas de seguir un rato o quieren irse ya al internet? Al Facebook. Vi una propaganda muy linda de una librería en México la otra vez. Dice, menos Face y más Book. Pero eso es una ilusión atómica. A ver, este libro se llama Naranjas, Recuerdos y Ratones. Y hoy leí a la mañana con los profesores un cuento que se llama Cuento con Luna y con Sol. Este que voy a leer casi no tiene texto, tiene puros dibujos y muy poco texto. Y cuando muchos ven un cuento así dicen, esto para leer es muy fácil. Sin embargo, no está tan fácil. Tiene sus detallitos. Pero así como dediqué el anterior cuento a los adultos, este se lo voy a dedicar a ustedes en general.
No sé si a alguno en particular le esté pasando esto, pero está dedicado a ustedes. Se llama Heriberto y las mujeres. Heriberto tiene 8 años y le gustan las mujeres. Pero hay un problema. ¿Cuándo no? A Heriberto las mujeres le gustan por partes. De Marta Cecilia les gusta el pelo. De Lucía, cómo le queda la pollera colorada. De la señorita Jazmín, su maestra, le gustan los ojos. De Jacinta, la boca. De María Leonor, le gusta la voz. De Luz, su prima, le gusta la mamá, que no es otra que su tía Ana María. Así que Heriberto está confundido y no hace otra cosa que pensar en el asunto. Ayer, al salir para la escuela, vio a Clarisabel, una vecina nueva. Hoy a Heriberto se le ha resuelto el problema. Sin pensarlo, se enamoró. Y Clarisabel no tiene el pelo como Marta Cecilia, ni una pollera colorada como Lucía, ni los ojos de la señorita Jazmín, tampoco tiene la boca de Jacinta, ni se parece a la mamá de Luz. Eso sí, tiene un olor riquísimo. Bueno, a ver, porque llevamos un ratito en esto. ¿Ustedes recuerdan algo que hayan leído últimamente, que les hayan leído, que les haya gustado especialmente, emocionado especialmente, que lo hayan recordado un poquito más allá del rato que pasaron mientras lo leían? El nombre de algún relato, el nombre de algún autor, el momento en que leyeron, con quién compartieron esto. ¿Recuerdan algo de eso que puedan contar? ¿No? ¿Sí? ¿Y no se atreven? A ver, levante la mano el que dice sí, pero no me atrevo a contarlo en público. Hay varios. No es fácil. El que no se acuerda de nada. ¿Te acordás cómo te llamás? No. Bien. Y si me cuentan, ¿cómo se llama el cuento? ¿Casos criminales? El Señor de los Anillos, o sea, flor de lectura, pero el Señor de los Anillos, ¿cuánto tardaron? 4 años y medio para leerlo. ¿Eh? ¿Cómo te llamas vos? Aymara, qué lindo nombre. ¿Y vos conocés Bolivia? ¿Conocés La Paz? Ay, qué hermoso. No conozco ninguna persona que se llame Aymara. Es linda La Paz, ¿no? Es un valle perfecto. Es un valle perfecto rodeado de montañas, con un cerro nevado, que no me acuerdo cómo se llama, pero es fabuloso, que tiene como 6.000 metros. Lo que es difícil en La Paz, ¿qué es? Respirar, ¿no? Más difícil en Potosí, exactamente. ¿Tus papás son de allá? Mi mamá tiene ascendencia árabe de parte de mi mamá. Que eran de allá, vivían allá. En el Líbano. Y de parte de mi papá tengo ascendencia negra y ascendencia italiana. Qué lindo. La lengua aymara es muy bonita. Parece que estuvieran cantando cuando hablan. Me hace acordar mucho al ñañú,
que es una lengua que se habla en México, que también se llama otomí, y cuando las mujeres hablan, parece que estuvieran cantando, porque es una lengua tonal. No sé si el aymara es tonal, la verdad que no sé, pero yo cuando las escuché me pareció algo similar. En el Señor de los Anillos, Gimli es una lengua así, usa esa para que sea como que sigue cantando. Claro, porque el mismo sonido, más agudo o más grave, quiere decir distintas cosas. Imagínense qué difícil es aprender eso. Por eso esas lenguas tonales, cuando no se aprenden en la infancia, es casi imposible aprenderlas después. Esa riqueza está en todas las lenguas, y eso es lo que ustedes también tienen que, por ahí, charlar alguna vez, porque hay gente que cree que hay lenguas importantes y lenguas poco importantes, ¿no? Y dicen, a ver, una lengua importante, pues el inglés, el alemán, el francés, el portugués, más ahora en este mes y medio, fundamental el portugués, pero resulta que todas las lenguas, todas, absolutamente todas, tienen como 3 estructuras básicas, y ustedes eso lo deben estudiar en la escuela, sin las cuales no se pueden construir. Una, ¿cómo suena una lengua? Los sonidos propios de una lengua. Todas las lenguas tienen su sonoridad particular. Después, ¿cómo se organizan las palabras? ¿Cómo se organizan, por ejemplo, en nuestra lengua? En general hay una organización típica que es el artículo adelante, después el sustantivo, el adjetivo, el verbo, ¿no? ¿Cómo se organizan? Y después, ¿cuáles son las palabras características? Es decir, el vocabulario. Todas las lenguas tienen esos 3 planos, el plano de la sonoridad, el plano de la organización y el plano de la nominación, es decir, los nombres, ¿no? Yo digo caballo, y caballo, en tanto objeto es lo mismo que horse, pero horse es en inglés, y si yo no sé hablar inglés, me dicen horse y no me suena nada. Y si el inglés no sabe hablar español, dicen caballo, ¿no? Bien. A ver, entonces yo necesito todo esto. Sin embargo, yo voy a hacer una prueba con ustedes. Voy a decir algo cuyas palabras no las entienden. Seguramente muchas de las palabras que voy a decir no las entienden, pero quiero saber si ustedes entienden lo que yo voy a decir. O sea, no si entienden palabra por palabra, sino después de escuchar lo que voy a decir, si pueden construir alguna imagen o un conjunto de imágenes relacionadas con lo que voy a decir. Presten mucha atención, porque si no, no van a poder. La inmiscusión terrupta. Como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mojo. Pero la tota no es inane. Y de vuelta le arremulga a Talacario en pleno tripollo que se lo ladea hasta el coco. ¡Asquerosa! Brama la señora Fifa, tratando de sonsonársele al llamado tripollo que además no se desate en rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga la Crimea y consigue marivolarle un sueño a la tota que por un momento oradra el raire con sus abroncojantes bocinomias. Ah, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia. Y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feta que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. Payajás, cronan elegantiorum, sujetirando de las desmecrencias empeufantes. No ha terminado de hablar
cuando ya le están manocrujiendo el fano, el rijo justo y las nalcuñas, mofo que arriba y sueño al medio y 2 miércolanas que para qué. ¿Te das cuenta? Se interruge la señora Fifa. El muy cornaputo vociflama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian como si no hubieran estado polichantando más de 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las pitotas. Mejor es no terrutarlas porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan flojas. A ver, algún chico o una chica, el que quiera, ¿me puede decir de qué se trató lo que yo estuve diciendo? No, el que quiera, sí. 2 chicos complicados. 2 chicas. ¿Chicas o señoras más bien grandes? Sí, 2 señoras, ¿no? 2 ya, digamos, veteranitas, ¿no? ¿No? Yo no me imagino 2 de 14 ahí. Me imagino 2 de 30 para arriba y con costumbres medio de tropas de asalto, ¿no? ¿No? Con costumbres medio de infantería de marina, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cómo te llamas? Maximiliano, 12 años, definió con toda claridad lo que está pasando. 2 muchachos, mujeres que tienen problemas, ¿no? Maximiliano, contame un poco más, ¿qué viste? Entendí que la señora Tota tenía problemas y quería ir al médico. Y la señora, la que había de FIFA le decía que tenía que ir, pero que tenga cuidado. Y al final de todo, se explicaba que esas 2 señoras son complicadas. Bueno, es una interpretación muy personal del asunto. Pero bueno, hay 2 señoras que son complicadas. ¿Alguien las vio agarrarse las mechas? ¿Quién la vio? De los chicos, la maestra. De los chicos, ¿quién las vio agarrarse de las mechas? Bien. ¿Y alguien vio algo más de las 2 mujeres? Aparece un hombre que intenta separarlas y recibe... El doctor Feta. El doctor Feta, que se involuye in clotumo entre las gladiofantas. ¿Qué quiere decir? Se mete y dice, señora, por favor, haya paz. Trona el elegantiorum. Señoras, por favor, qué espectáculo, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? No es que recibe los golpes. Claro, y entonces las 2 se le van encima y lo revientan a trompadas, ¿no? Y entonces dice, mejor es no terrutarlas, porque claro, mejor no meterse, no molestarlas, porque te desmunen el persiglotio. Es decir, traducirlo como quieras, te cagan a palos, digamos. Y se quedan tan flopas, o sea, se quedan lo más tranquilos. La pregunta es esta. Fíjense, lo que yo acabo de leer, bueno, no lo tengo acá arriba de la mesa, pero lo voy a sacar porque anda por acá. Esto es como una especie de galera de mago. Está en este libro. Este libro se llama Último Round. Último Round. Es un libro de Julio Cortázar. Y yo, en esto, y esto va un poco para ustedes y un poco para los profes también, siempre me acuerdo de un libro que escribió hace muchos años un antropólogo alemán que estaba estudiando cosas en México, y el libro se llamaba Y venimos a contradecir. Y hablaba sobre algunos grupos indígenas que reivindicaban sus derechos ancestrales y que contradecían la ley del hombre blanco, ¿no? Y se llamaba Y venimos a contradecir. Y yo parece que vine a contradecir un poco la lógica de lo que se dice de que hay que leer o que no hay que leer. Antes le decía, estos libros dicen que son para chiquitos. Y yo lo estoy compartiendo con ustedes y digo, bueno, puedo leerlo con chicos, pero ustedes también pueden disfrutar de este relato. Y esto es al revés.
Si yo digo Último Round, un libro de Julio Cortázar, un texto de este libro, La inmiscusión corrupta, lo comparto con chicos de primero o de segundo año, me van a decir, no leas eso porque no entienden nada. Y entonces yo digo, bueno, depende de cómo se trabaje esto. Si yo oralizo este texto, si yo lo hago así como narración, y lo trabajo con ritmo, con entonación, con intención, no solamente se entiende, sino que yo acerco una idea que ustedes tienen que tener que me parece que es muy importante. Hay que preguntarse cosas cuando uno estudia, porque si uno no se pregunta cosas, entonces uno aprende muy poquito. Memoriza cosas que, así como las memoriza, las olvida. Pero si uno piensa cosas, y esas cosas le están dando vuelta en la cabeza, y pregunta acerca de esas cosas, y discute acerca de esas cosas, no se olvida nunca más de eso. Y esa es la idea un poco que queremos compartir. Es decir, hay muchas cosas que podemos disfrutar, pero que también nos ayudan a pensar, a discutir. Y la pregunta que yo lanzo es esta. ¿Por qué si no entiendo muchas palabras, la mayoría diría yo, de esto que acabo de narrar, y que está escrito, esto que acabo de narrar está escrito acá? ¿Por qué si yo no entiendo las palabras, o la mayoría de las palabras, puedo entender qué es lo que quiso decir? Es una pregunta que no es fácil de contestar, pero Maximiliano, que hoy está con todas las pilas, levanta la mano y lo escuchamos. Dale, Maxi. Yo creo que podría ser que, como si uno entiende muchas palabras, las pocas que entiendes, el cerebro las asocia con las que no entiendes y poder redactar alguna oración o alguna frase. Bien, esto tiene más de una respuesta. Una de ellas es la que Maximiliano acaba de dar. Porque a partir de las palabras que conoces, las asociás con otras que no conoces y armás como una red, ¿no? Y entonces empezás a hacer traducciones. Esa es una parte, es verdad, pero hay más. ¿Qué más? Por la forma como narra la historia, por ejemplo, suponete que es un momento en una pelea, no le narras como si fuera un momento cómico, entonces ahí también. Claro, porque cuando yo la transformo en una narración, le doy cierta entonación que está asociada a una emoción. La pelea es una cosa, pero el momento en que el hombre intenta separarlas es otra. Yo no puedo separar a dos personas que se están peleando entrando también a la pelea. Tengo que entrar en otra actitud, y eso lo reflejo en mi voz. Basta, pero basta, ya, terminen. No puedo decir, basta, ¿no? Porque, ¿no? Entonces me sumo a la pelea, ¿no? Bien, entonces el tema de la entonación, la actitud física inclusive del que está narrando. Pero hay una cosa también que tiene que ver con la escritura propiamente dicha. A ver, piensen en cómo está escrito esto. Y si no hay algo en esto del cómo está escrito que nos ayuda también a entender. Todo lo que dijeron es cierto, Inclusive, las palabras que conocemos y las que no conocemos están en dos polos. Pero hay un polo intermedio que son palabras asociadas que permiten que, aunque sea inconscientemente, yo haga una lectura. Por ejemplo, se interruge. La señora FIFA dice, se interruge. Es una mezcla de interrumpe rugiendo. Se interruge. Otra, vociflama. La voz como una llama. Cornaputo es clarísima, ¿no? Entonces se interruge, vociflama,
cornaputo, mano crujiendo, haciendo crujir la mano. Es decir, dos palabras que se reúnen, hay una sola palabra que expresa más de un concepto. Eso es algo que ya está muy trabajado en la literatura y que valdría la pena que sus profes compartan con ustedes un libro clásico en la materia que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Pero no en cualquier traducción, porque ese es un libro escrito originalmente en inglés. Y ustedes saben que las traducciones a veces son muy malas, a veces desvirtúan mucho. Y hay un dicho en italiano que dice traduttore, traditore, traidore, ¿no? Traductor, traidor. Entonces, hay una traducción, eso se los paso al costo a los profes, de un catalán que se llama Luis Maristany. Luis Maristany tiene una traducción muy, muy buena de Alicia, en donde estos juegos con el lenguaje se recuperan en un alto porcentaje. Parte de Alicia en el País de las Maravillas es este juego que hace Cortázar en este texto. Y hay inclusive un personaje que se llama Humpty Dumpty, que es un huevo que tiene veleidades de lingüista, que todo el tiempo le traduce a Alicia las palabras que no sabe. Porque ¿cómo no entendés esto? ¿No? Y hay un capítulo que es extraordinario, que es el diálogo en el fondo del mar entre Alicia y un animal mitológico que es un grifo, una falsa tortuga, y hablan sobre cosas escolares cotidianas y todo el tiempo juegan con esto. Por ejemplo, dicen, ¿y qué les enseñaban en la escuela? Y nos enseñaban suma, resta, multicomplicación y división. Y entonces Alicia dice, suma, resta y división sé lo que es, pero multicomplicación. Entonces dice, ¿cómo? ¿Sabes lo que es complicación? Sí. Y si no sabes que las complicaciones nunca vienen solas, ¿no? ¿Qué más les enseñaban? Escoria antigua y moderna, ¿no? Es decir, juegos con el lenguaje, clásico de Alicia. Bueno, a ver, pero hice una pregunta. ¿Por qué entendemos lo que cuenta? Por lo que dijo Maxi, por lo que dijiste, por lo que dijo Marlene, pero también por algo que conté yo al principio. Cada lengua tiene su sintaxis, tiene su organización, tiene su gramática, y el texto de Cortázar es sintácticamente perfecto, porque si no estuviera bien escrito desde el punto de vista sintáctico, nos perderíamos, no podríamos entender absolutamente nada. Entonces también lo entendemos por lo que dijo Maxi, lo entendemos por lo que dice Marlene y por lo que acabo de agregar, porque está perfectamente construido todo el texto. Cada oración y cada párrafo tiene una organización que responde estrictamente a las reglas de la lengua castellana. Bueno, todo esto puede pasar mientras me divierto o mientras conozco, mientras descubro. Yo voy aprendiendo cosas de cómo funciona esta lengua que hablo y qué relación hay entre la lengua que hablo y la lengua que leo. Bueno, para eso vinimos acá, para eso leí lo que leí, para eso conversé lo que conversé, y ojalá que les haya servido, ojalá que algo de lo que hicimos les haya interesado. No tengo mucho más que agregar. Así que María Peregrina, tiene muchas sugerencias de esta lectura de llevar literatura en la vida. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? ¿Algún comentario? Maxi, vamos, Maxi.
Maxi está encaladísimo, ¿verdad? Va a ser escritor. Sí. ¿Cuándo le comenzó a gustar esto de la televisión? ¿Cuándo me comenzó a gustar? Bueno, me comenzó a gustar cuando yo era un poco más chico que vos y vivía en un pueblo en donde en ese entonces no había casi absolutamente nada de lo que hoy pueden disfrutar ustedes. No hablemos de internet, ¿no? Yo tengo una hija que es más o menos de la edad de ustedes, la menor, tiene 15 años, y me preguntó, papá, ¿alguna vez no hubo internet? Y bueno, no me lo preguntó ahora, me lo preguntó cuando tenía 8 años o 9. Digo, sí, no había internet. ¿Y cómo hacían? Bueno, no había internet, no había televisión, la radio se escuchaba muy mal. Voy a confesar mi edad de abuelito. A propósito del Mundial de Fútbol, yo escuché perfectamente, me acuerdo del primer Mundial de Fútbol que me acuerdo desde el año 1958, imagínense. Por radio. Se escuchaba, era el Mundial de Suecia, y había un cable submarino por el cual, no sé cuál era el mecanismo tecnológico, por el cual se escuchaba en la radio. Y entonces decía, avanzar, en el medio del campo, en el medio... ¡Gol! ¿Habrá sido de Argentina o de Suecia? No tenías idea. Creo que en ese mundial nos descalificaron, creo que perdimos con los suecos 6-1. 6-1 perdimos con los suecos, sí. Creo que es uno de los mundiales en donde hemos tenido más goles en contra. Pero era extraordinario recordar eso y era verdaderamente fantástico. Lo están transmitiendo simultáneamente. Y estábamos con la radio entre los ruidos de las, ¿no? del agua, del océano, ¿no? Y entonces en ese pueblo, en invierno, era realmente una pálida tremenda. Verano no, porque en verano íbamos a la pileta, jugábamos afuera, pero en invierno no había muchas oportunidades y que había libritos. Había libritos. Entonces yo leía desde los libritos que había como para niños, a también revistas que había de adultos, y me interesaba por esas cosas porque no había mucho que hacer. Y bueno, ya desde ahí queda eso, y queda eso también de interesarse, y esta es la articulación por otros lugares, porque yo tenía enfrente de mi casa a un señor, don Félix, que era radioaficionado. Y el tipo tenía un altillo y unos aparatos extraños, lámparas, me acuerdo, ¿no? La torrecita, y entonces me dejaba pasar ahí y yo veía que el tipo hacía y de repente escuchaba y de repente una voz, porque algunos podían hablar y otros solamente con el código telegráfico, y le digo, ¿y esto? Espera, que me estoy comunicando con un amigo de Japón. Claro, ahora sí, Japón, no pasa nada, poner en el Google, ¿no? O ponerse en el Facebook, hablar con los japoneses. Bueno, en aquella época comunicarse con Japón era realmente algo muy excéntrico, muy raro. Entonces, después de escuchar a este señor, que un radioaficionado de Japón le mandaba un mensaje, le daban ganas a uno de interesarse de dónde estaba esto, dónde estaba Japón, qué pasaba con los japoneses, ¿no? Es decir, el interés surgió de cómo vivía. De cómo vivía no yo, de cómo vivíamos todos los chicos en esos pueblos en ese entonces. Ahora es distinto. Ahora hay otras posibilidades de leer en otros lugares. Leer en el internet, leer en los doblajes de las películas. Hay muchos lugares donde leer, pero también están los libros. Pero además también están las personas con las que podamos compartir las lecturas. Y creo que un poco lo que están intentando sus profesores
es que ayudarlos a que a través de las lecturas ustedes puedan conversar más, puedan entenderse más, puedan descubrir más cosas, puedan asombrarse con cosas que pueden ser interesantes para ustedes y que a lo mejor nunca han tenido la oportunidad de conocerlas, ¿no? Bueno, así fue la cosa nomás. Maxi, tenés 12 años, ojalá que a los 16 sigas con la misma gana. ¿Eh? Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo, decir algo? Sí. En ese momento de estudiar la tecnología sería como ahora o... ¿Cómo sería yo si en ese momento hubiera tenido esa tecnología? Y no sé, probablemente sería un marciano. A lo mejor en esa época que ya creían en los platos voladores, suponían que los platos voladores venían con internet. Entonces probable que fuera verde y tuviera antenitas. Pero como no crecí en eso, dale. Tal vez esa respuesta la estamos viviendo. O sea, nosotros somos quienes venimos acá porque nos gusta la lectura. Nosotros tenemos la tecnología que ella está preguntando qué hubiese sido si la tuviese en su época. Nosotros estamos viviendo esa pregunta. ¿Cómo vamos a hacer nosotros cuando seamos más grandes, habiendo tenido esta lectura y teniendo la intención de leer? Bueno, es bien interesante. Es una pregunta que el solo hecho de que te la estés haciendo ya está planteando que seguramente vas a hacer cosas interesantes. Porque no hay mucha gente, no te digo de tu edad, sino más grande, que se pregunte qué hacer con la tecnología. La mayoría de la gente cree de manera ingenua que la tecnología le va a resolver la vida. Y en realidad, en muchos casos la tecnología le cae por la cabeza y en lugar de despertarlo lo abomba más. ¿Viste? Por eso. Exactamente, es una herramienta. No puede manejar esa herramienta. Claro. Pasa desde el Exacto. Es como una vez dijo un tipo en una charla en donde había un muchacho que maneja mucho el tema de informática y planteó las posibilidades del uso del internet, qué sé yo, y entonces uno asombrado del auditorio dijo, y sí, la verdad que internet abre un océano de posibilidades. Y entonces este muchacho dijo, sí, pero la mayoría de la gente mira el océano desde el puerto. Es decir, utiliza muy poco de esto. Y después dio cifras bastante difíciles de asumir como realidad. Y se las digo, por ejemplo, el porcentaje de uso del internet para distintas necesidades ilustra un poco de cómo le anda la cabeza a mucha gente. Porque más del 80%, en ese momento estoy hablando hace 5 o 10 años atrás, pero ahora tal vez haya cambiado, más del 80% del uso del internet era para mirar pornografía. Entonces uno decía, bueno, claro, por el internet yo también puedo entrar a la biblioteca de Berlín y descubrir cada joya que no me imagino. Pero la pregunta es cuántos usan el internet para entrar a la biblioteca de Berlín y cuánto para otras cosas. Entonces, como dijo Aymara, es una herramienta y depende de cómo se relacione uno con esa herramienta. Uno tiene que saber usarla. Uno cree que puede relacionarse con cualquier herramienta y no es así. Yo cuando era chico me preguntaba Maximiliano en mi pueblo, vi un día a la gente en verano cortar la planta de maíz con la pala de punta y a mí se me ocurrió que era muy fácil hacerlo. Agarré una pala de punta, empecé a cortar maíz y al ratito, no había pasado media hora, me di la pala de punta en el pie y todavía tengo una cicatriz así. Casi me saco la pata, ¿no? O sea, me tuvieron que llevar rápidamente al hospital porque no sabía manejar la herramienta. Yo veía que otros la manejaban y se me hizo muy fácil. Y bueno, con el internet no se van a cortar un pie, pero a lo mejor les corta simbólicamente la cabeza. ¿No? El internet también
lectura también se podría hacer un vicio. Ah, claro, claro. Tiene un montón de dificultades. Cualquier cosa cualquier cosa que utilices tiene sus pros y sus contras. Hay hasta cuestiones físicas, ¿no? Esta cosa. ¿No? Y al rato dicen, bueno, ¿y por qué tienen todos estos problemas de escoliosis y esto? Y bueno, sí, obviamente, ¿no? No es lo mismo que domar potros. Los que doman potros tienen otro problema en la columna. O sea, cada cosa depende de cómo se reciba, cómo se trabaje, ¿no? Bueno, a ver, otra cosita, si quieren. Al fondo. Usted contó recién cómo fue su vida, cómo llegó a amar la lectura en su niñez. ¿Cree que si hoy naciera, se criara con la tecnología de hoy, sería lo mismo? ¿Amaría la lectura? Bueno, depende mucho porque yo no me imagino hoy, como ninguno de ellos, creciendo como un hongo, ¿no? O sea, voy a crecer en un grupo, entre determinadas personas, con determinados apoyos y con determinadas carencias. Entonces depende mucho de cómo funciona mi entorno, ¿no? Una cosa que no agregué es que yo soy maestro de escuela primaria. Y así como el arranque fue tal vez ese que conté, el segundo momento fue cuando empecé a trabajar con los chicos. Cuando empecé a trabajar con niños, porque no eran adolescentes, eran niños de edades primaria, de 6 a 12, 13 años, me planteé que no podía leer de cualquier manera, sino que tenía que leer de cierta forma con ellos y hacer cierto trabajo de selección, de elección, y ese fue como un segundo momento de construcción de una idea de cómo tenía que encarar la lectura. Porque además yo trabajaba en Buenos Aires en un barrio que era un poco Latinoamérica. En el barrio en donde yo estaba había mucha gente del interior de Argentina, había chaqueños, había misioneros, había correntinos, y había bolivianos, y había paraguayos, y entonces eran temas, eran formas de hablar, eran vocabularios, y esos mismos barrios ahora siguen teniendo toda esa diversidad, y se han sumado los colombianos, y los dominicanos, y los africanos, y los asiáticos no, porque tienen más plata, y viven en otros barrios, pero en los barrios del sur de la ciudad, y entonces era como un crisol de lenguas, era como un laboratorio de lenguas, y yo me tuve que plantear, yo salí de la escuela normal, como se llamaba en esa época, a los 18 años, me tuve que plantear desafíos de lectura rápidamente para poder hacer bien mi trabajo. Y después ya quedó así como una idea de seguir trabajándolo, desarrollándolo, ¿no? Y un gusto por hacerlo, porque la verdad que nunca me pesó. Siempre me pareció que era la mejor manera de trabajar y era la manera en la que también podía estar yo más contento, no solamente mis alumnos, ¿no? Creo que eso es importante, que uno no lo puede vivir solamente como un desafío profesional. Es una cuestión existencial también. ¿Te gusta o no te gusta? ¿No? Como me dijo un maestro mexicano una vez, que yo estaba trabajando en una provincia y habían seleccionado a un grupo de gente para trabajar como talleristas. Pero a mí se me hacía raro quiénes eran los... porque yo veía que la gente estaba ahí como obligada, como... Entonces llegué a un pueblito y vi a un maestro que estaba trabajando de otra manera y le dije, qué bueno, me encanta esto. ¿Y vos por qué no estás en el grupo de los talleristas? Y me dijo, no, yo no puedo estar, a mí no me eligen ahí porque a mí me gusta leer, decía. ¿No? Y me lo dijo con toda naturalidad, o sea, como diciendo, yo soy un problema. Esas cosas pasan en muchas provincias de México todavía. O sea, la gente que realmente tiene una relación con la cultura escrita es gente que se la ve con cierta desconfianza. Entonces hay que hacer como que leemos, pero en realidad no nos gusta, y entonces hay cosas que van al fracaso por eso, porque la gente que está encarando eso, lo está encarando desde un desinterés absoluto. Está formalmente diciendo que le interesa, pero en realidad no es así. Bueno,
¿Nos vamos? Bueno, chao. Hasta ahora.